En el presente problema, se pide encontrar las reacciones R1 y R2 y se dice que en esta viga que se muestra acá en la figura no se debe considerar, en este caso, el peso de la viga, ya solamente en este caso las cargas que está siendo expuesta esta viga. Para ello debemos realizar en primera instancia lo que es sumatoria de momento igual a 0. Entonces el punto donde vamos a aplicar momento va a ser en el punto 1, donde está la reacción 1 en esta figura de acá. Acá tenemos la representación. Se puede entender que acá el punto 1, sí, ese punto 1 es donde nosotros vamos a tener un pasador imaginario, en donde vamos a empezar a rotar todo esto. Entonces, si yo supongo lo siguiente, si yo supongo que en este punto tengo esta otra fuerza que hace rotar esto. Entonces, veamos la imagen de arriba. En la siguiente representación que se muestra en la parte superior, se observa que los 85 kN está haciendo rotar el elemento a este brazo de 2 metros. Mire, observe. Como se observó, esa rotación nos arroja un signo negativo, porque está girando en sentido horario. Cuando giramos en sentido horario, esto es con signo negativo. Entonces, acá tenemos la suma de los momentos del punto 1. Como vimos, el primero que estamos estudiando, lo vimos que tenía un signo negativo y eran los 85 kN. No voy a colocar la unidad, ¿ya? Y por los 2 metros. Entonces, kilonewton por metro daría kilonewton metro. Ahora, pasemos a la segunda fuerza. La segunda fuerza está aplicada en un brazo de 6 metros. Entonces, la representación de arriba, observe que también está girando, como están apreciando, en el mismo sentido. También es negativo. Y la fuerza aplicada es de 60 kN. Anotamos los 60 kN. Lo multiplicamos por lo que es el brazo. Y es de 6 metros como se muestra arriba. Esto queda en kilonewton metro. Y pasamos en este caso a la fuerza que es la reacción 2. Entonces veamos la representación y observamos que el sentido del giro es totalmente distinto. Entonces ahora sería positivo, como muestra la representación. Y sería lo que es R2, que es lo que buscamos, es nuestra incógnita. Y esto va a estar multiplicado por el brazo que se muestra acá, que es de 8. Continuemos. Ahora nos quedaría el de 50. El de 50, según la representación de acá arriba, estaría rotando en sentido horario. Por lo tanto, como vieron, es negativo. Y sería en este caso los 50 kN por el brazo que es de 10 metros. También se ve acá que es de 10 metros. Quedaría 50 por 10 metros. Daría en este caso un resultado acá de 500 kN metro, que es la unidad correspondiente. Y eso igualado a 0. Ahora debemos resolver todo esto de acá. Acá vamos a multiplicar en esta oportunidad menos por más, lo cual da menos. Y 85 por 2 sería 170. Tenemos el primer resultado ya resuelto. Resolvamos esto. Menos por más, eso es menos. 6 por 6 son 36 y lo acompañamos de un 0, sería 360. Eso es el producto de 60 por 6. Vamos a arreglar este 0. 360. Lo había pasado a borrar. Acá vamos a aplicar lo que es propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa dice que esto lo podemos invertir. Es decir, podemos colocar el 8 en el lugar del R2. Por lo tanto, el R2 quedará en el lugar del 8. Como se dice, el orden de los factores nunca altera el producto. Entonces sería 8 por R2. Que es lo mismo que lo que está arribita. Acá sería menos por más, eso es menos, y 50 por 10, eso serían 500. Eso se había calculado, o lo había dicho yo cuánto daba. Serían 500 kilonewton metro esto. Recuerde que cada uno de estos da en kilonewton metro. Ahora vamos a poder observar lo siguiente. Cada uno de estos, da ese, este y este, cada uno es negativo. Es decir, cada uno está restando, en este caso, a este sector donde está la incógnita. Si está restando, yo puedo pasarlo al otro lado de la igualdad. Imaginemos que aquí está la igualdad, lo pasamos a este lado de la igualdad,
en este caso sumando, puesto que están restando. Y a este lado de la igualdad se mantendría lo que es el 8R2 en ese lugar. Exacto, el 8R2 que haría exactamente en este lugar de acá. A este lado de acá tenemos lo nada, es decir, el nada, que sería el 0. Por lo tanto, el 170 pasaría sumando al 0. Eso quiere decir que el 0 no es necesario anotarlo. Lo mismo con el 360. Y lo mismo con el 500. Lo que podemos resolver ahora es esto de acá, sumar todos esos números. Recordemos que cada uno de estos da en kilonewton metro. Y acá mantenemos este de acá, es decir, el 8R2. Entonces acá sería 170 más 360 más 500. Y eso daría 1030. Estos son 1030 kilonewton metro, ¿ya? Ahora, bajamos lo que es el R2, pero ahora lo voy a dejar despejado, porque recordemos que acá está multiplicando al 8. Por lo tanto, a este lado de la igualdad tenemos lo que es el 1030, y este se mide en kilonewton por metro, en la unidad de medida, y va a quedar dividido en los que son los 8. Estos 8 son 8 metros. Esto está aquí, son 8 metros. Resulta que yo puedo cancelar el metro con el metro, quedando esto en kilonewton. Entonces puedo decir lo siguiente. Puedo decir que R2, es decir, la reacción 2, lo voy a anotar acá, va a ser la división de 1030 en 8, lo cual da 128,75 kilonewton. Kilonewton, que sería en este caso esa reacción que la he colocado acá en este sector. De esa forma he calculado la reacción número 2. Ahora, para calcular lo que es la reacción 1, en esta representación no se nota, por lo tanto vamos a cambiar esta representación ahora. Vamos a hacer una representación donde solamente aparezcan las fuerzas, no los brazos, y que haría de la siguiente forma. Para poder encontrar lo que es R1, que es la reacción en el punto 1, debemos aplicar lo que es la suma de fuerzas en el eje vertical, es decir, en el eje I o Y. En este eje tenemos esa fuerza que es la incógnita, esta fuerza de acá, esta de acá, esta de acá y la que recién hemos calculado. Recordemos que en un plano cartesiano el eje I o Y es el eje vertical. Este eje, en este caso, cuando la flecha esté apuntando hacia abajo, está apuntando hacia los negativos. En cuanto apunta hacia arriba, apunta hacia los positivos. Eso es lo que nos establece el plano cartesiano. Entonces, dicho eso, todos los vectores que estén hacia abajo van a ser negativos. Entonces va a ser menos 85, menos 60. Recuerde que cada uno de estos está en kilonewton. Menos 50. Es decir, primero anoté todo lo que están hacia abajo. Hacia arriba tenemos la incógnita, que se llama R1. Entonces la pintamos de color rojo para identificarla como incógnita, que es diferente. Y también tenemos el más, en este caso 128,75. Y esto es igual a 0. Entonces, debo aislar el R1. En eso consiste un despeje. Consiste en aislarlo hacia un lado de la igualdad. Entonces, si yo coloco el signo de igualdad acá, a este lado voy a colocar lo que es el R1. Y a este lado de acá colocamos en esta oportunidad lo que es el 85, el 60. Ojo, cambio de signo. Estaba negativo, ahora lo ha anotado positivo. Y este mismo también. Este también está negativo, por lo tanto también se anota positivo. Es decir, pasa positivo, pasa sumando al otro lado. En cambio, este que está positivo pasa restando. Y lo anotamos acá. El 0 es absorbido por estos números porque no es necesario anotarlo. Entonces acá voy a tener lo que es R1 al sumar todos estos números. Es decir, al sumar 85 más 60 más 50 y el resultado restarle el 128,75. Y esto nos da 66,25. ¿Y esto en qué se mide? En kilonewton. Ese sería el resultado. De esta forma tendríamos lo que es la reacción 1. Y recuerde que la reacción 2 la tenemos acá. Se pide determinar las reacciones en A y D. Y en esta oportunidad también el peso de la viga no se debe considerar. Apliquemos sumatoria de momentos en A. Es decir, vamos a sumar
todos los momentos que están en el punto A. Apliquemos suma de momentos en el punto A. Este es el punto A. Es decir, vamos a sumar todos los momentos en relación al punto A. Entonces todas las distancias van desde el punto A hacia el vector de cada una de las fuerzas correspondientes. Si te preguntas, ¿podría ser desde el punto D? Sí, del punto D también podría ser cada una de las fuerzas en relación al punto D. También es válido. Pero yo en esta oportunidad lo hice en relación al punto A para que sea siempre de la misma forma. Entonces, comencemos con la primera. La primera, en este caso, está un brazo de 0,2 y giraría hacia acá, en sentido antihorario, por lo tanto es negativa. 500 newton por el brazo que son 0,2. La segunda son 600, gira por donde mismo, también negativa, por 0,55. ¿Cómo se obtiene este 0,55? En la figura de arriba se aprecia que serían 0,2 más 0,35. La cuarta serían 0,75. Porque según la figura de arriba serían desde A a B hay 0,2 más 0,35 que hay de B a C y más 0,2 que hay desde C a D hasta llegar a D, que sería acá. Entonces la suma daría 0,75 metros. Entonces sería en este caso, esta sería positiva porque gira para acá. Y sería en este caso RD, que es lo que busco yo, la reacción en D, RD, por 0,75. Y finalmente la última, hasta D tengo 0,75. Y si sumo 0,4 más, obtendría 1,15. Entonces sería en este caso los 300, que también sería positivo, también gira para acá, por 1,15. Ahí tendría el 1,15. Ahí tendría la igualdad a 0, ¿no es cierto? Continuamos. Entonces ahora hay que resolver, en este caso, eso. Entonces sería 500 por 0,2. Lo cual daría menos 100. Y anotamos los menos 100. Acá daría menos 330. Ordenamos acá, colocamos el 0,75 adelante. Y esto por RD. Y acá multiplicamos los 300 por 1,15. Daría 345. Y esto va a ser igual a 0. Mantenemos en este lado la igualdad del 0,75, como lo vimos recién, por RD, que es la incógnita. El 100 pasaría sumando. El 330 también pasaría sumando. Y en este caso, pasaría restando. Sería menos 345 que ha pasado restando. Bueno, el 0 es absorbido. 0,75 por RD, que es la incógnita. Y acá sumamos todo esto, que todo esto está en newton metro, ¿no es cierto? Porque era, en este caso, el 500 por 0,2, el 600 por 0,55 metros, newton por metro da newton metro. Y la suma serían 100 más 330 y el resultado le restamos 345. Y esto nos daría 85. Entonces el RD acá arribita está multiplicando este número. Por lo tanto ese número pasa dividiendo. Acá serían 85 newton metro. Y esto se divide en 0,75 metros. Entonces se cancela el metro con el metro, quedando esta reacción en D en newton. Y sería 113,33 newton. Tendríamos lista esta reacción acá. Entonces esta reacción ahora la hacemos parte ahora de esta figura. Aplicamos lo que es la suma de fuerzas verticales. Sería en esta oportunidad la reacción 1 apunta hacia arriba. Los 500 hacia abajo. Los 600 también hacia abajo. Los 113,33 hacia arriba. Y los 300 también hacia arriba. Todo esto igualado a 0 que está en equilibrio. Entonces a este lado queda solitario el R1 y pasamos los 500 positivos, los 600 también positivos, los 113,33 negativo y los 300 negativos. Acá quedaría la reacción 1, que sería eso, más eso, menos eso, menos eso. Y eso nos daría el siguiente resultado. 686,67. Y esto se mide en newton. Ahí estaría la otra reacción. Y ya con las dos reacciones calculadas, es decir, con esta y con esta, damos por solucionado este problema. Tenemos el problema correspondiente en el inciso C. En él también se pide determinar lo que es R1 y R2 y se entrega la solución de R1 y R2
para que intenten resolverlo ustedes mismos. A continuación, presentaremos la retroalimentación de una forma bastante rapidita, en este caso, puesto que la idea principal es que ustedes intenten resolverlo por sí mismos. Bueno, acá tenemos la retroalimentación. Realizamos nuestro esquema donde tenemos en el punto 1 un eje donde va a rotar o va a tender visualmente a rotar, porque esto no rota porque está en equilibrio. Tendríamos un brazo desde aquí hacia acá de 1,5. Eso lo ve claramente en la figura usted. Desde aquí hasta acá 4. Y desde aquí hasta acá 9. ¿Por qué 9? Porque serían 4 más los 5 daría 9. Entonces, suma de los momentos en el punto 1 igual a 0. El primero serían los 10 por 1,5, gira en sentido antihorario. El primero serían los 10 kilonewton por 1,5, gira en sentido antihorario, como se puede apreciar. Por eso que es positivo. El otro en sentido horario es negativo, serían los 30 por los 4. Acá tenemos en este caso esa reacción por 9, ¿no es cierto? Positivo, está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y eso igualado a 0. Hemos dejado el 9R2 y esto lo he pasado restando, que serían menos 15, y este sumando, que sería 120. Entonces queda 9R2, que sería 120 menos 15, serían 105. Y el 9 pasa dividiendo al 105, dando 11,67 kilonewton. Suma de fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Los menos 10, apunta hacia abajo. El R1, que es este vector de acá, está como R, pero ese es el R1. Los menos 30, los más 11,67, que es el R2, igualado a 0. El R1 es la incógnita, se deja acá. Y en este caso el menos 30 pasa como más 30. El menos 10 pasa como más 10 y el más 11,67 pasa como menos 11,67. Si sumamos todo esto, es decir, sumamos 30 más 10 son 40, y a eso le restamos 11,67, daría 28,33 y esto se mide en kilonewton. Kilonewton y como se muestra acá arribita también. De esa forma hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.